¿Es machista Pablo Motos? La cuestión viene contaminada por el hecho de que, en la época de la privatización del derecho a la información, expropiado del legado matriarcal de la clase trabajadora por el neoliberalismo tecnodisgresor, el problema del feminismo cae de lo performativo liberador, expresado, por ejemplo, en el paradigma del cabaret político en los escritos de Ken Millendorf, a la esfera de la post-representatividad ahistórica, plasmada en los ensayos sobre inclusión preescolar y vaginismo senil de Mill Kenindorf. De modo que una corporación privada, como el Grupo Planeta, puede generar espacios de negación-afirmación de los centros irradiadores errejonianos. El enfoque interseccional es clave aquí. Lo transversal, como opuesto a lo no transversal, se distingue de todo aquello que lo diferencia, en tanto que expresión diferente de lo diferencial y diferido, por la propia inercia política de lo comunitario, plasmada en movimientos obreros que, en tanto que obreros, encuentran su objeto, en tanto que objeto, en ir deconstruyendo el rol masculino de proveedor, como si el sustento económico y vital, de origen uterino, estrogénico, lactante, pudiera ser expresado en un marco categorial cerrado sobre sí mismo, en pura implosión capitalista. ¿Deben favorecerse entonces aquellas feminidades desfavorecidas por el propio privilegio de los no privilegiados? ¿Deben discutirse de nuevo aquellos parámetros patriarcales que dentro de la misma discusión parametrizan lo discutible hasta generar un nuevo ámbito de discusión paramétrica y permeada de ecoansiedad? Los rostros del fascismo, como si atravesaran un prisma mediático ya profetizado por Chomsky el día de su bar mitzvah, convierten la lucha medioambiental de las mujeres, por ejemplo, las indígenas de la Concagua, en semilla de un nuevo entendimiento entre lo vaginal y el sector primario industrial, en el que el empoderamiento del orgasmo clitoriano, tan apreciado por las indígenas de la Concagua y sus señores esposos, no sea incompatible con una apertura a formas de comercio justo con huella climática transinclusiva. ¿Entiende Pablo Motos todo esto? Seguramente no. ¿Quiere entenderlo quizás? Tampoco parece que sea el caso. Si le escribimos una carta, ¿la leerá en directo? Si le pedimos matrimonio, ¿aceptará? Estas preguntas muestran el alcance, en el ocaso de la administración Biden y de la esquizopubertad de Greta Thunberg, de los nuevos modos de lo reaccionario, centro hermenéutico de una contestación que no discuta la preeminencia civil del falo colonial, siempre en contra de aquellos contrarios a la contraposición de contraargumentos. Sufre la masa forestal, sufre el estudiante que bosteza, sufren los géneros no normativos como nunca nadie debió sufrir. En conclusión, la agenda feminista debe detectar aquellos puntos de sinergia con pensadores de izquierda contemporáneos como Koldo, el Tito Berni o don José Luis Ábalos, en lo que tienen de proyección de una nueva política que apueste por menstruar con la mayor firmeza allí donde la menstruación sea posible, menstruar con la furia de mil soles, menstruar día y noche, sobre ríos y valles, sobre calles y plazas, creando una marea roja que inunde los espacios de convivencia y sea capaz de ocultar, como buenamente se pueda, los negocios de Begoña. Para todas, todo. No pasarán. Salud y república. Arriba los parias del mundo. Chávez vive, la lucha sigue. Islam es amor. Ayuso dimisión.